Que el Señor ha puesto en mi corazón es esta. La hemos titulado La unción de Dorcas. Bueno, vamos a ir avanzando ahí para ir explicando. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36. Ahí la Biblia narra una breve historia, ¿verdad? Acerca de esta mujer, la cual dice acá: por entonces había en la ciudad de Jope una creyente, dice, llamada Tabita, que en griego es Dorcas. Esta mujer dice que pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Amén. Luego pues dice la Biblia de que ella, en los versículos de abajo, ¿verdad? El 37, ¿qué sería? 37, 38, dice que ella se enfermó y se murió. Pero en ese proceso, ¿verdad? De lo que dice acá, que ella hacía el bien y ayudaba a los necesitados. Dice que ella hacía vestidos, hacía túnicas, hacía mantas, hacía varias cosas. Y con eso, no lo dice la Biblia textualmente, pero los libros de historia sí lo narran, ¿verdad? De que esas cosas dice que las vendía, y así era como ella ayudaba a los necesitados. Ok, el asunto es que ella se murió y se enteraron de que el apóstol Pedro andaba en una ciudad cercana. Dice que la subieron a ella a un aposento alto y fueron a llamar al apóstol Pedro para que fuera a hablar por ella, ¿verdad? El apóstol llegó, oró por ella y ella resucitó. Entonces ahí, esto es algo muy interesante, y ahí traigo yo algo que el Señor me hablaba también, para que ustedes pues lo puedan atesorar en su corazón. Pero como lo hemos titulado, la unción de Dorcas. Vamos a avanzar. Bueno, les voy a explicar primero esto. Me voy a adelantar un poquito. Cuando hablamos de unción, ¿qué es la unción? Ahí hay varios, ¿cómo les podría explicar? No son significados, pero son formas en las que la unción se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, cuando hay unción, por ejemplo, hay habilitación. Vemos en la Biblia que cuando iban a nombrar un rey, un profeta o el sucesor de alguien, podemos ver que llegaba el profeta o alguna autoridad y lo ungía, y ellos quedaban habilitados. Entonces, no voy a explicar toda, ¿verdad? Porque si no ahí se me va el tiempo. Pero cuando vemos esto, que la unción de Dorcas. Entonces, ¿qué es la unción de Dorcas? Es una habilitación, ya que hay cosas a veces en nuestras vidas que no podemos vencer, digámoslo así, o tenemos que enfrentar, y hay algo que lo impide. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Una unción, una habilitación, libertad, una delegación, la presencia de Dios, consagración. Aquí es diferente, es consagrar para una función. Por ejemplo, necesito hacer algo en específico, tengo, qué sé yo, una petición delante del Señor. El Señor me habló acerca de hacer algo, pero hay oportunidades en las que no nos sentimos tal vez capaces, con el valor. Perdónenme el ejemplo que les voy a poner, ¿verdad? Pero no sé si ustedes conocen a alguna persona, ¿verdad?, que estando en su sano juicio no se anima a hacer algunas cosas. Gracias. Pero se echa uno sus traguitos, ¿verdad? Y ya así algo entonadito y ya hace las cosas. Algo así es la unción, ¿sí? Perdón por el ejemplo, pero para poderme entender. Exacto, espíritu. Acuérdense que, si no se puede, el pastor dijo, acuérdense que la Biblia dice, por lo que el hermano dice, en el libro de Efesios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. De ahí viene la unción. Amén. La unción es un respaldo de Dios. Amén. También es un poder o una capacidad que el Espíritu da. Como lo decía, a veces yo les digo, por ejemplo, me acuerdo la primera vez cuando yo empecé a dirigir la alabanza. Yo no podía tocar ni un instrumento, iba aprendiendo, y dirigir menos. El asunto es que se hizo un retiro de damas, y el pastor, que el que era mi pastor, él sí dirigía, y él hasta salmista lo había nombrado y todo el asunto.
Y ese día ya estábamos en el retiro y el que abría siempre el retiro era él con alabanza. Y me dice, mira papito, yo voy atrasado, dirigí vos. Ay, a mí me dio de todo un poco. Entonces, mientras que las hermanas iban bajando, llegando, se acomodaban en sus habitaciones, yo me fui a unos árboles así lejos y me puse a orar ahí abajo. ¿Y qué estaba haciendo yo en esa oración? Pidiéndole al Señor que me respaldara, que me diera esa capacidad. En ese entonces yo vivía en un templo y el templo tenía contratada una secretaria. Yo me llegué con la secretaria y le dije, mira, vos, yo estoy muy nervioso, yo no sé qué hacer, porque el pastor, no te preocupes, me dice, porque con el pastor todas las hermanas danzan y yo no voy a hacer que dance nadie. Mírame, probablemente con vos nadie va a danzar, pero todas van a parar tiradas. Dije yo, dentro de mí esta no sabe ni qué está hablando. Pero me fui a orar. Y cuando ya llegó el momento, toqué, ministré y todas pararon tiradas. Entonces yo me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque en sí no era mi talento ni mi capacidad, sino la unción. Okay. Entonces les estoy explicando esto para que podamos entender un poquito mejor lo que es, podemos decir, la habilitación de Dorcas. Amén. Okay. El respaldo es un poder o una capacidad que viene de parte del Señor, ¿verdad? Es una forma de obrar. Muchas veces, probablemente en nuestra vida diaria, ¿verdad? En los años que tenemos hasta el día de hoy, hay cosas, como se los acabo de decir, que tenemos que enfrentar, o cuando las enfrentamos resulta que hemos caído derrotados y volvemos a probar y vuelvo, estoy pensando ahorita, ahí viene un punto de eso, en una tentación, en algo que probablemente estoy bien cierto tiempo, pero al tiempo otra vez lo mismo. ¿Qué necesito para poder vencer? La unción, una forma de obrar, pero también la unción es una ministración. Entiéndase como ministración algo que yo tengo y lo puedo dar. Por ejemplo, los apóstoles decían, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, la pregunta es, ¿qué tenían? Que después de decir eso, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. Y se levantó aquel cojo de la iglesia de la Hermosa, tenían unción. Amén. Entonces, cuando hablamos de la unción de Dorcas, repito, es todo eso que estamos hablando ahí, que en el nombre de Jesús tenemos que tomarlo, recibirlo, y nos vamos a dar cuenta de que van a haber cosas, como repito, ahí traigo un punto acerca de la tentación, que a veces nos pueden estorbar, pero ¿por qué no las puedo vencer? Porque lo que me falta es unción. Amén. Una administración, una habilitación. Ok, vean. Lo que vamos a ver acá, acuérdense que aquí dice claramente, por entonces había en la ciudad de Jope una creyente, ¿dónde estoy? Llamada Tabita, pero dice ahí que en griego es Dorcas. Amén. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, lo que está acá, son los significados de ese nombre. Dorcas o Tabita significan lo mismo. Por eso les coloqué yo acá. Me fui a buscar los dos significados pensando que significaban algo diferente y no. Tabita y Dorcas significan lo mismo. Es como por así decirlo, ¿verdad? Que en inglés Juan se dice John y en español Juan. Dicen, ¿verdad? Que yo me llamo William. Supuestamente es en inglés, pero en español. ¿Es qué? ¿Saben cómo es? No. Guillermo. Miren ustedes. Ok, entonces más o menos algo así es, ¿sí? Es el mismo nombre. Ok, ahora vean esto, qué interesante los significados. Tiene más, pero yo coloqué nada más 4 y nos vamos a centrar ya en el desarrollo del tema en este. Vean, el primer significado es gacela. Entonces desde acá tenemos que ir entendiendo la administración, la unción, la habilitación, el respaldo de este nombre Tabita, pues que en el nombre de Jesús tenemos que recibirlo y aplicarlo. Gacela significa elegante. O sea, la palabra Tabita o Dorcas significa gacela, pero gacela significa elegante. Y miren esto. Dice que estos animales, ahí traigo una foto de ellos, alcanzan una velocidad de 97 kilómetros por hora. Yo estoy convencido que si me pongo a competir con ella, me gana.
porque yo a 40 manejo. O sea, ¿se imaginan esa velocidad? 97 kilómetros por hora. Para ser un animalito, ¿verdad? Y esto me llamó también la atención porque el nombre de Tabita significa, por ejemplo, visión clara. Y dice que los animalitos, las gacelas, tienen una visión de 360 grados. O sea, a pesar de que sus ojos pues, están al frente, ¿verdad? Pero si tiene una visión de 360 grados, ¿qué quiere decir eso? De que tienen la capacidad para ver. Nosotros solo con los reflejos logramos ver 180, pero ellos no. Ok, y dice ahí dentro del por qué tienen ellos esa visión, dice que es para detectar depredadores. O sea, puede haber un depredador atrás, adelante, a los lados, lo pueden detectar. Ok, entonces, ¿cuál es la unción de Dorcas? Que tenemos que tener, mis amados hermanos, esa capacidad de poder ver. Miren. Con los varones, ahorita estamos trabajando en la iglesia y le pusimos por nombre Otoniel al grupo. Ese G500 es una... Esto. Bíblico. Génesis. No, vean, pues, le explico ahorita. Como las palabras que aparecen en la Biblia están en español, ¿verdad? Entonces hay un libro, también, bueno, ahorita ya no es un libro, está electrónico también, que se llama la Concordancia Strong. En esa concordancia, ¿qué es lo que están? Está la palabra en español y esta es la palabra griega. Pero, ¿cómo la busco en ese libro? Por este número, G500. Significa una palabra griega, y lo vamos a encontrar en el número 500. Si tiene una H, es que la palabra es hebrea y se busca con el número también. Por ahí creo que traigo más. Entonces los números cambian, pero si es G, significa que es griego. O sea, ¿eso qué significa? De que la palabra está en el Nuevo Testamento. Y si está con H, ¿qué significa? Que la palabra está en el Antiguo Testamento. En hebreo. Eso es lo que significa. Entonces le decía, por esto, ¿verdad? De la visión, de que estamos trabajando con los varones. El Señor me daba un nombre para el grupo de varones y le colocamos Otoniel. Yo no sabía que en Tibás también el grupo de varones se llamaba Otoniel. Pero el Señor me da una palabra acerca de la visión para el grupo de varones. ¿Y por qué le colocamos Otoniel? Porque cuando vemos a Otoniel, la Biblia demuestra que es un libertador, pero tuvo la capacidad de forjar una familia por generaciones. Algo así me acuerdo ahorita el tema que le colocamos y es lo que estamos ministrando. Porque esta capacidad, aunque de la persona que estamos hablando, ¿verdad? Es una mujer, la tiene que tener el varón, porque la Biblia muestra que el sacerdocio, pues Dios se lo ha dado al varón. Y cuando vamos a ver esto, resulta que cuando se escudriña a los sacerdotes, ¿cuál es la diferencia bíblica, verdad? Entre un sacerdote y un padre de familia, digámoslo así, que el padre de familia, según la Biblia, ¿verdad?, está llamado a suplir las necesidades de casa. Pero el sacerdote, que es lo que tenemos que llegar a alcanzar todos nosotros como varones, ¿verdad? Dice que eso llega a ser el sacerdote porque tiene la capacidad de ver más allá. De que, por ejemplo, en mi casa puede faltar un pedazo de pan. Ok, como varón tengo que suplir ese pan. Pero como sacerdote tengo la capacidad de ver más allá, averiguar, indagar, recibir la revelación del por qué ese pedazo de pan falta. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Que yo sepa que me hace falta un pedazo de pan, aquí está el dinero, vayan y compren. A que el Señor me revele por medio del sacerdocio, por medio de ver más allá, que es lo que hace un sacerdote, por qué ese pedazo de pan falta. O sea, espiritualmente hablando, habrá una razón, el Señor me quiere enseñar algo, he dejado de hacer algo. Y esa es la función de un sacerdote. Amén. Entonces lo traigo a colación porque también esta es la unción de Dorcas, que tenemos que tener la capacidad de estar pendientes, ¿verdad? De, por ejemplo, ¿verdad? Como esposo. Bueno, mi esposa, yo le miro ciertas cosas, está diferente o indiferente. A mí qué me importa, me da igual. No, la unción de Dorcas, que es lo que hace, hablé esposa, ¿verdad? Pero puede ser el esposo también. ¿Qué hace la unción de Dorcas? Ver más allá. Bueno, ¿por qué él está así?
¿Por qué ella está así? ¿Habrá pasado algo? ¿Hice algo? ¿Esto será físico? ¿Estará enfermo, enferma? ¿Será espiritual? De eso está hablando la unción de Dorcas. O sea, no podemos, mis amados hermanos, acostumbrarnos a que ni modo, tengo que vivir y un día más y un día a la vez, dice un corito por ahí. No, sino que ahí se van a dar cuenta cuando bajemos. Tenemos que tener una visión. O sea, si con los que vivimos en casa, no se trata nada más de vivir juntos. Y como digo, el título de una novela, ¿verdad? Hasta que el dinero nos separe. No, sino de que si vamos a vivir juntos, es porque tenemos una visión y sabemos qué vamos a alcanzar. Pues cuando hay una visión de 360 grados, se detecta. Por ejemplo, por alguna razón, resulta que la economía no estamos prosperando. Veníamos bien. Pero ¿qué pasó? Okay. Hay que detectar. No habrá un depredador. Esa es la unción de Dorcas. O sea, no acostumbrarse a vivir juntos, sino a poder identificar con la ayuda del Señor, claro está, ¿verdad? Con esta unción, el por qué. Pues, ¿por qué nos pasó esto? Igual, es al contrario. Si lo que me está pasando es bendición y bendición y bendición y estoy prosperando, también tiene que haber una razón. Algo estamos haciendo bien, le caímos en gracia al Señor, el Señor ha decidido darnos una oportunidad para bendecirnos. Y ahí traigo una cita: estoy en el tiempo de la abundancia de parte de Dios. Y todo eso tenemos, mis amados hermanos, por medio de esta unción, que aprender a identificarlo. Amén. O sea, no se trata, repito, de solo vivir por vivir y a lo que venga. No. Todo el tipo de vida, lo que nos está pasando en este momento, con la ayuda de Dios y con esta unción, tenemos que saber, mis amados hermanos, qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, qué es lo que el Señor está permitiendo, qué quiere el Señor de mí. Amén. O sea, todo eso tenemos que saberlo. Para eso, pues necesitamos una habilitación, como lo tenía Dorcas. Amén. El otro significado del nombre Dorcas o Tabita es visión clara. Amén. Y dice acá, ¿qué es tener una visión clara? Comprender con precisión qué se quiere lograr y cómo lo voy a hacer, sin distracciones ni dudas, y tomar decisiones alineadas con la visión. Les pongo un ejemplo. Voy a tomar mi traguito de agua primero. Cuando Dios, por ejemplo, le da los famosos sueños a José. Amén. Sabemos que en uno, él veía que 12 manojos de trigo se postraban, después el sol, la luna y las estrellas. Dios le dio los sueños. Después él recibe testimonio, la interpretación y todo. Sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Pero en medio de ese proceso de llegar a cumplir los sueños de Dios en su vida, ustedes y yo sabemos que apareció la famosa esposa de Potifar. ¿Qué era lo que esta mujer quería? Pues que él se acostara con él. ¿Qué creen que hubiera pasado si José se acuesta con él? Adulterio. Adulterio, y como consecuencia del pecado, hasta ahí llegaron los sueños. Okay. Perdió la unción. Perdió la unción, muy bien. Ok. ¿Por qué esta mujer no lo logró? Porque no, sabemos que también él estuvo cediendo un poquito, ¿verdad? Porque en ese entonces pues no se vestían como nos vestimos nosotros ahora. La Biblia muestra que era un solo hilo, ¿verdad? Y para sacar una túnica, yo no creo que José haya sido pequeñito. O sea, tuvo que por lo menos levantar las manos, ¿verdad? O sea, también le estuvo cediendo, pero me imagino yo que se acortó de los sueños. ¿Y por qué esta mujer no logró estorbarlo? Porque ella, dentro de la visión que Dios le había dado a José, no estaba. Entiéndase, ella era una distracción, ella hubiera sido una mala decisión y no lo logró. Y la pena lo que José estaba aferrado a los mandamientos Amén. de Dios en ese momento, ¿no? ¿Podemos decirlo así? Que en los sueños no estaba ella. Amén, exacto. Entonces, en esa visión,
En esos sueños, ella no aparecía. Entonces, cuando aparece, digámoslo así, ¿en qué se convierte en ella? En una distracción. Pero él no se dio a la distracción, sino como tenía su visión clara, y en la visión, en el proceso, en los planes, ella no estaba, la hizo a un lado. Ok, bendito Dios por ese ejemplo, ¿verdad? Pero ¿y ahora qué pasa con nosotros? Tenemos una visión, ayúdenme, ¿qué visión puede tener una persona X? Un proyecto. ¿En qué sentido? Bueno, Por ejemplo, va a construir una casa. Ahí está la visión. Yo le digo, por ejemplo, no sé quién me preguntaba que cuánto me tardo yo en hacer una cama. Yo le digo, bueno, ¿con teléfono o sin teléfono? Sin teléfono me tardo 5 horas, 6 horas, pero con teléfono hasta 2, 3 días. ¿Por qué? Porque me pongo a trabajar, un mensaje, una llamada, la canción, qué sé yo, que tenían algo ahí, pasó un anuncio, quiero quitar el anuncio y cuando ya me quedé. Es una distracción. Entonces, quiero construir, un ejemplo, una casa, un vehículo, formar una familia, criar un hijo, qué sé yo. Una visión X, ¿verdad? Ok, entonces si la visión es clara, cuando vengan las distracciones, las vamos a hacer un lado. Porque de que van a llegar, van a llegar. Pero si yo no tengo una visión clara, por ejemplo, no sé si les habrá pasado, de que agarran, no sé cómo le digo, alcancía, ¿sí? Agarran una alcancía. Vamos a guardar aquí para el carro. Pero de repente, no sé, le quiero la pata al sillón. No hay plata. Se agarra la plata del carro. ¿Y cuándo se va a cumplir esa visión del carro? No se va a cumplir. ¿Por qué? Porque ya uno sabe cualquier cosa, allá hay plata. Vamos en la calle y nos encontramos un outlet, pero no cargo. Pero allá en la casa está lo del carro. Entonces se compran en el outlet y cuando viene la casa se agarra lo del carro. ¿Y cuándo va a llegar el carro? O sea, estoy poniendo un ejemplo con un carro, pero cada uno de nosotros tenemos más de alguna diferente visión. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que la visión esté clara. Entonces, ¿qué es lo que hace la unción de Dorcas, mis amados hermanos? Que si tenemos una visión clara, la vamos a alcanzar. ¿Y qué pasa con las distracciones? Pues que así como venga, así se tienen que ir. Porque ya les puse un ejemplo claro con José. Si esa mujer hubiera estado dentro de la visión, él la toma. Pero como no estaba dentro del plan de sus sueños, la hizo a un lado. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y esto es la enseñanza que nos tienen que quedar de esto. Si yo tengo una visión, pues me voy a esforzar hasta alcanzarla. Y cuando ya la tenga, pues lógicamente no se puede quedar, bueno, ya lo logré, ¿y ahora qué hago? La vez pasada nos contaba una pareja de que salieron a comerse un helado. Y decía, mire pastora, nos sentamos a comer el helado y no teníamos nada de qué hablar. Entonces mejor nos regresamos a la casa. Entonces, si no hay una visión clara, uno va a alcanzar algún objetivo, pero hasta ahí llegó. O probablemente nunca se alcanza. Veamos el siguiente. Entonces, no es lo mismo una visión clara a una señal clara. Amén. ¿Qué es una señal clara? Dice que es un mensaje o indicación sin ambigüedades, permitiendo una interpretación precisa. Okay. Aquí la clave está en esa palabra ambigüedades. ¿Qué quiere decir eso? De que hoy pienso una cosa, mañana pienso otra, platico con alguien y me cambia lo que yo pensaba, voy al mercado y alguien piensa diferente y me cambia lo que pienso. Entonces ahí no hay una señal clara. ¿Se imaginan cuando vamos manejando ahí por la calle, verdad? Y vemos esas señales y que aparezca una señal. Si usted quiere, agarra a la izquierda, si no a la derecha, o mire qué hace. ¿Qué dice esa señal? No dice nada, pero cuando hay señales claras, uno sabe, ahí está la señal, voy bien. Pero cuando ya uno mira que la señal ya es diferente, pues aquí ya pasó algo, ¿verdad? Amén. Ok, vamos a avanzar.
porque tenemos que entrar al desarrollo. Y por último dice que la palabra Tabita significa una cristiana. Y aquí habla de una mujer que profesa la fe cristiana según las enseñanzas de Jesús. Bueno, aquí esto ya lo hablamos, ¿verdad? Miren, pues, profesar la fe cristiana no es decir, porque yo puedo llegar y presentarme con medio mundo como cristiano, amén, pero profesar una fe viene de la palabra profesión, ¿sí? Ustedes si vemos, por ejemplo, a alguien con una bata blanca, ¿y qué nos imaginamos que es? Un doctor. La vestimenta nos dicta como la profesión. Y si yo profeso una fe cristiana, entonces esté en donde esté y con quien sea, pues yo voy a mantener mi posición. Yo conozco gente, a mí ni me quita ni me pone, ¿verdad? Si me dicen pastor, si me dicen Willy o como sea, ¿verdad? William, pero que por ejemplo si estamos en la iglesia, me dicen William. Si estamos con otra gente, me dicen Willy. Y no hay una definición, sino según la gente, así se hace a la gente. Ustedes y yo no podemos ser así, sino pues, profesamos una relación con el Señor. Yo voy a mantener mi forma de ser en donde sea. Por ejemplo, si ahora lo veo como pastor, el apóstol Pablo decía, yo soy apóstol para los que me reciben como apóstol, para los que no, yo no soy apóstol. O sea, yo no puedo llegar a decirle a la gente, mire, yo soy pastor y por favor me respeta y me trata como pastor. ¿Qué creen que van a hacer si ni me conocen? Y es que he escuchado una expresión muy fea aquí, pero no la voy a decir. ¿Qué se cree o qué piensa? Amén. Ok. Entonces, ¿qué es la unción? Es todo esto. Es cuando hablamos de la unción de Dorcas. Ya ya vimos algunas cositas ahí, pero ahorita vamos a entrar al desarrollo ya. Es una habilitación o una administración, es un respaldo, amén, algo que yo tengo que recibir de parte del Señor, y esto es parte, les digo, de lo que es la unción de Dorcas. Es lo que les decía, un pequeño rema, una palabra que el Señor me daba, como se los he explicado a veces en la iglesia. A veces si no se les queda todo lo demás, que se les quede eso. Por eso les decía, y ustedes pueden leerlo en su casa o en algún momento, de que Dorcas era una persona muy especial, pero se murió. Y dice la Biblia que la gente cuando se enteró que ella había muerto, se puso muy triste porque ella ayudaba a su comunidad. Y cuando la resucitaron, también todos se pusieron muy alegres. Entonces vean, pues parte de la unción de Dorcas, ¿qué es lo que hace? La unción de Dorcas hace que en mi casa siempre haya vida. Okay, ¿por qué recibía yo esto de parte del Señor? Porque ella se murió. Y aunque se murió, resucitó. Entonces, aquí entra dentro de parte de la unción de Dorcas, mis amados hermanos, escudriñar. Pues vuelvo a repetir, ustedes y yo no podemos, no debemos acostumbrarnos a que esta es mi casa y aquí vivo yo y esto es todo lo que tengo y aquí nací, aquí morí y se acabó mi vida. No, en casa, mis amados hermanos, hay que escudriñar. Pero miren, aquí se está pues compartiendo la palabra. Ya cada uno en su casa tiene que sentarse. Yo les digo a los hermanos siempre, tomen un momentito durante su día y reflexionen, piensen, analicen, que el Espíritu les dé testimonio. Pregunto, no me respondan. ¿Será que algo en mi casa? Puede ser mi casa, el lugar donde yo vivo, las personas con las que yo vivo, las cosas que yo tengo. ¿Será que algo de mi casa, como Tabita, habrá muerto? Y necesitará resucitarlo. Porque claro, por eso le coloqué esto acá. La unción de Dorcas hace que en mi casa, no dice de vez en cuando, no dice a veces, sino dice siempre haya vida. Amén. Pero ¿por qué siempre va a haber vida? Porque hubo un momento en el que ella murió, pero resucitó. Entonces, algo que tenemos que tener claro, por ejemplo, si hablamos de cosas que podemos tener en nuestra casa, si las escudriñamos, ¿qué tan buenas o qué tan viejas o qué tan nuevas están?
¿Se imaginan ustedes tener un mueble con polilla de hace saber cuántos años? Ah, pero es que me lo regaló la bisabuela de aquí. Es casi colonial, pero lleno de polilla. Pues ese tipo de cosas hay que ver si pues ayudan, si benefician o estorban o pueden traer muerte a mi casa. Amén. ¿Y qué hay que hacer? Sacarlas. Pues eso lo hace el espíritu de Dorcas. Me da testimonio. No voy a grabar esto, grabo otra vez, pero no era una enfermedad. Por ejemplo, yo hoy dando algo afónico porque ayer me puse a gritar en medio de la alabanza, por eso ando así. Ya después ando algo mocoso por el clima y todo, pero eso es toda la vida, ha sido así. Pero esta enfermedad era producida por cosas que había en mi casa. Entonces, por eso, ¿qué hace la unción de Dorcas? Hace que en mi casa siempre haya vida. Que el espíritu de testimonio, esto no me agrada, sacarlo, quemarlo, tirarlo, qué sé yo. Amén. Y eso, por eso les vuelvo a repetir, hay que, ustedes que viven ahí en su casa, que el espíritu les dé testimonio, o si nos quieren llevar, alistamos el costalito. Y habían muchas cosas, mis amados hermanos, que había que sacar donde les comenté, y el Señor hizo la obra. Ok, veamos, esa es una gacela. Yo me imagino que las han visto. A nosotros nos gusta ver a veces esos documentales de la selva, y a mí ver eso me emociona cuando andan persiguiendo ahí. Ok, imaginémonos, mis amados, no sé si logran ver desde ahí, mis amados hermanos. Sí, amén. Pero imaginémonos de que nosotros tenemos alguna situación, algún proyecto, voy a realizar X cosa, y me empiezan a perseguir. La mayoría de gente, en medio de una persecución, ¿qué hace con sus proyectos? Los deja tirados. La mayoría de personas los dejan tirados. Ya no continúan con sus proyectos. Entonces, la unción de Dorcas, ahorita vamos a explicar esto, ¿qué es lo que me da? Determinación. De que si yo recibí, por ejemplo, una palabra, un proyecto, me casé, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, pero yo estoy convencido de que esto, aquello, a él, a ella, pueden ser varias cosas, por eso lo menciono así, Dios me lo dio. Entonces no puedo yo desecharlo solo porque se le quemaron los huevos. Decía en Guatemala porque se le quemó el agua caliente, el agua tibia. No se puede. ¿Por qué? Porque es una determinación. Que veamos. Les leo ahí. ¿Qué es una determinación? Dice, determinación es la firmeza, escuchen esto, y el esfuerzo, dice continuo, no de vez en cuando. No dice esfuerzo si te dan ganas. No, de todos los días, continuo. Ya me cansé, pero tengo que continuar. No tengo fuerzas, pero tengo que continuar. No me siento amado, pero tengo que continuar. No siento que me agradezcan, pero tengo que continuar. No importa, mi amado hermano, cómo nos sintamos. Amén. Yo me imagino que esto que les voy a decir lo han experimentado, de que a veces uno como padre, físicamente hablando, no se siente bien. Se siente débil o se siente enfermo. Pero ¿qué hace uno por amor a sus hijos? Levantarse y seguir. Se levanta. Se levanta y continúa. ¿Por qué? Porque los hijos están pequeños, porque alguien tiene que cuidar de ellos. Amén. Pero eso lo hace uno muchas veces solo por los hijos. Es muy difícil a veces hacer lo mismo por un esposo, por una esposa. Puede venir el pensamiento, así él ya está grande, ella está grande, estoy diciendo que estoy enfermo, pero la Biblia dice ahí que es algo continuo. Amén. ¿Qué es la determinación? Es la firmeza y el esfuerzo continuo. Amén. Para alcanzar una meta o completar una tarea sin rendirse. Amén. Sigo leyendo. Sin rendirse ante las dificultades. Es una cualidad que impulsa a las personas a perseverar con valentía
y a mantenerse firmes sin distracciones hasta alcanzar sus objetivos. Leyendo esto, viene a mi mente el libro de Josué y Josué como tal. Recuérdense que a Josué varias veces, solo en el capítulo 1 del libro de Josué, aparecen, no recuerdo ahorita si son 4 o son 5, las veces en las que a Josué le dice tanto Dios como el pueblo: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, le dice Dios. Pero luego hay una cuarta vez que le dice el pueblo: estaremos contigo, le dice, como estuvimos con Moisés. ¿Qué creen que le dice? Sí, te esfuerzas y eres valiente. ¿Y qué le había dicho Dios ya 3 veces antes? En el mismo capítulo: esfuérzate y sé valiente. Ok, entonces llega un punto que en el capítulo 1 le dicen 4 veces por lo menos: esfuérzate y sé valiente. Y en el capítulo 24, versículo 15, ¿qué dice él? O sea, ya al final del libro de Josué, ¿qué dice? Decidan hoy ustedes a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿cómo empezó el capítulo de Josué? Dios hablándole 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Y la 4ª vez el pueblo: estamos contigo si te esfuerzas y eres valiente. Y así como estuvimos con Moisés, y a Moisés no lo dejaron. Entonces, ¿por qué el pueblo pudo estar con Josué? Porque se esforzó y fue valiente. Pero ¿quién le dijo primero que se esforzara y fuera valiente? Fue el Señor. Y por eso él pudo permanecer, como lo vemos acá. Es una cualidad, la determinación, que impulsa a las personas a perseverar con valentía. Pero algo que se me olvidaba, que en medio del proceso del libro de Josué, ¿verdad? Dice la Biblia que a Josué, imagínense qué valiente era este hombre, se le apareció un ángel. Pero también un poquito falta de discernimiento, ¿verdad? Y le sacó la espada al ángel. Y le dijo: ¿de quién eres? Le dijo: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? O sea, por eso dice acá: perseverar con valentía. Ay, capaz que nosotros miramos un ángel y nos desmayamos. ¿Qué hizo él? Le sacó la espada. O sea, no solamente fue esfuerzo, fue valentía también. Amén. Ya cuando el ángel le habla, pues aplaca su espada y todo. Pero démonos cuenta que ahí, entonces, si queremos ver un ejemplo de determinación, lo podemos ver en Josué. Amén. Pero esta es la unción de Dorcas. Amén. Avancemos. Veamos. Recuérdense que aunque aquí no habla de Dorcas, pero si ustedes se recuerdan cuál era el primer significado del nombre Dorcas. Dorcas significa gacela. Y vean qué dice la Biblia de este. Dice, 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia: Joab, Ahisaí y Asael. Este Asael, dice, era ligero de pies como una gacela del campo. Por eso les coloqué esa imagen ahí. Ok. Pero vean esto. ¿Qué significa Asael? Asael significa: Dios ha hecho, Dios ha creado. También significa criatura de Dios, pero también significa la criatura de Dios. O sea, no es lo mismo decir criatura de Dios a decir la criatura de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo decir criatura de Dios cualquiera, pero ya si hacemos un énfasis con ese la, él ya se está refiriendo a alguien en específico. Amén. Ok, pero estos 3 que están en medio son los que a mí más me llaman la atención, porque describen a Asael, pero lo que la Biblia dice acá era que era ligero de pies como una gacela. Vean esto: Asael, plantar jardines o huertos. Eso significa Asael. Les hago una preguntita, pensemos un poquito. Si yo planto un jardín, ¿qué voy a atraer? Normalmente, ¿qué se planta? Ojo que no es lo mismo un jardín a un huerto, ¿verdad? Si yo planto un jardín, ¿qué voy a atraer?
Insectos, aves. Mariposas. Mariposas. Voy a traer aves, ¿verdad? Mariposas, insectos. O sea, viene vida. Y si planto un huerto, Va a tener comida. va a haber comida, ¿verdad? Va. Entonces vean esto. Nosotros, mis amados hermanos, lo podemos tomar como esposo, como esposa, como padres. Tenemos que entender de que en nuestra casa, pues yo voy a atraer aquello que plante, aquello que siembra. Por eso les decía, si yo planto flores, normalmente van a traer aves. ¿Han visto los colibrí? Ahí en la casa hay unas florecitas rojas. Yo las arranco y me las chupo, qué rico. Pero llegan los colibrí, ¿sí? Y si plantamos un huerto, ya no van a llegar solo aves, porque ahí ya hay alimento, van a llegar otro tipo de animales, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos que, bueno, ¿cómo quiero que sea mi hogar? La unción de Dorcas, porque los dos son buenos, pero si es un jardín, ya sabemos que un jardín también atrae por los colores, por los aromas. ¿Qué tipo de hogar quiero? ¿Quiero un hogar tipo jardín o un hogar tipo huerto? Un jardín, mis amados hermanos, pues va a atraer, miren esto que les voy a decir, aves. Pero un huerto atrae a Jesús, atrae a la amada. ¿Qué le dijo la amada en el Cantar de los Cantares? Venga mi amado a su huerto. Y ahí le está hablando de intimidad y de muchas cosas más. Pero cuando mi casa es un huerto, ahí está Jesús. Cuando mi casa es un jardín, hay adoración, hay oración, hay armonía, hay paz. Pero ¿y si ni una ni la otra? Si lo que hay es agua reposada, ahí van a llegar insectos, zancudos, enfermedad y un montón de cosas. Tenemos cuenta que la unción de Dorcas, aunque repito, estamos hablando de Asael, pero de Asael dice la Biblia claramente ahí, el ligero de pies como una gacela. Que vean este otro. Guerrero valiente. Voy a mencionar nada más ese, porque más adelante quiero hacer un énfasis con él. Destreza en la batalla. Entonces, ¿qué es lo que trae, mis amados hermanos, la unción de Dorcas? Es que en la casa problemas van a haber, dificultades van a haber, diferencias van a haber, pero cuando mi casa está esta unción de Dorcas, ustedes y yo logramos identificar que el enemigo no es mi cónyuge, no son mis hijos. Muchas veces, mis amados, lógicamente entidades espirituales, pero muchas veces el enemigo está en la falta de humildad que yo, no mi esposa, no el esposo, no los hijos, en la falta de humildad que yo tengo, en la falta de entrega que yo tengo, en la falta de sometimiento a Dios que yo tengo, en la falta de unción, en la falta de llenura que yo tengo. Muchas veces ese es el problema, que por ejemplo puede venir mi esposa, me dice una cosa, pero yo no tengo la gracia, no tengo la llenura y ya me ofendo. Pero si yo estoy lleno de la presencia del Señor, es como les decía yo, por ejemplo, ponemos al bebé puede gritar, pero ¿a quién le va a ofender el grito de él? Más digo, ay, miren cómo grita, qué bonito, pero ¿y si le grita a la esposa? ¿Será que será bonito el grito de la esposa? Entonces ya las cosas cambian. ¿Por qué? Por la falta que hay acá en nosotros. Entonces, si algo tenemos que tener en medio de esta unción, es saber, mis amados hermanos, de que si nos amamos, se refiero a la familia con la que vivimos, no tenemos por qué estar peleando, pero sí nos vamos a unir para batallar en contra de aquello que está estorbando, qué sé yo, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa. Nos vamos a unir. Nosotros pastoreamos una familia en la que constantemente les teníamos que decir, dejen de estar peleando entre ustedes, únanse a pelear. Y les digo, cuando ellos tomaban el consejo y se unían para pelear, lograron cosas muy buenas. Pero cuando se peleaban entre ellos, lo bueno que lograban, lo echaban a perder. Así vivieron por mucho tiempo. Ahorita pues ya saber cómo estarán, ¿verdad? Entonces cuando recibían el consejo, únanse, se unían los cuatro, peleaban y lograban cosas que a nosotros nos dejaban sorprendidos.
Pero, repito, cuando se peleaban dentro de ellos, lo bueno que habían logrado, lo echaban a perder. Ok. Pero hay que pedirle mucho discernimiento y guía al Espíritu Santo para no pelear. Bueno, para no pelear no, sino es saber hablar, Es que miren, corregir. amén. El problema con nosotros los seres humanos es de que a veces queremos, por ejemplo, mi esposa o el esposo, venga mi amor, quiero platicar con usted. O sea, la palabra fue platicar. Pero cuando ya saca mis errores, ¿en qué creen que se convirtió en la plática? Acusación. Puede ser en una acusación, me siento acusado y se armó un pleito. Pero si ya llamamos a platicar, ¿qué pasó? Ahí vuelvo lo que le decía, nos hace falta esta unción, la unción de Dorcas, amén. ¿A dónde me lleva esta unción? A tener una destreza en la batalla, pero cuando yo tengo una destreza para la batalla, sé que mi enemigo no es mi esposa, no es mi esposo, no es lo que me digan, amén, sino es como yo lo recibo por falta de esta unción, amén. Entonces, miren, una solución para todo eso es la llenura del Espíritu Santo. Si ustedes y yo estamos llenos del Espíritu Santo, ni el mismo diablo que el Señor nos reprenda podrá estorbar. Pero si estamos vacíos de la presencia del Espíritu Santo, cualquier cosa que nos diga nos va a ofender, nos va a herir, nos va a lastimar. Como decía el hermano, nos vamos a sentir acusados, y ya uno acusado lo que va a hacer es defenderse. Amén. Ok, miren esto otro. Esta unción, ¿qué es lo que hace? Nos enseña a administrar, nos enseña a ser ágil y veloz, pero también a actuar. Pero vamos a avanzar. Miren esto. Santo Dios, 50 minutos llevo ya, pueden creer. Ni se ha sentido el tiempo, ¿no? Entonces, como no se ha sentido, llevo 20. Miren, pues pónganle atención a esto. Pónganle atención. Por eso les dije que este se los iba a mencionar nada más. O sea, ¿qué significa Asael? Guerrero valiente. Y miren qué dice la Biblia ahí. Salmos 127:4. Dice, como saetas. ¿Qué dice, mis amados hermanos? ¿Qué significa Asael? ¿Y qué dice ahí la Biblia? Como saetas en mano de guerrero valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero ayer en medio del tema yo les decía algo. Hablamos de la conciencia, ¿verdad? Yo les decía lo mismo, algo similar a lo que les decía. Vayan a su casa y reflexionen, piensen cómo está su conciencia en relación a cada uno de sus hijos. ¿Será que su conciencia les dirá, a este lo trataste muy mal, este fue tu preferido, este está así por lo que dijiste, por lo que hiciste? Yo no lo sé. Amén. Pero eso tenemos que hacerlo, porque la Biblia claramente dice ahí que, vamos a ver si traigo otro aquí. Así. Bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice? De que los hijos son saetas en las manos de un guerrero valiente. ¿Quién es ese guerrero valiente? Nosotros como padre. Amén. Muy bien. Son los hijos habidos en la juventud. Ahora bien, miren. Cuando la Biblia habla de saetas, hay por lo menos 52 versículos en los cuales la palabra saeta aparece. Pero hay una cita, hay varias, pero una fue la que yo tengo en mente ahorita. Por eso escribí eso, de que Dios utiliza sus saetas, las envía, y cuando Dios envía una saeta, las tinieblas se disipan. Entonces Dios no nos dio hijos, mis amados hermanos, para quedar avergonzados. No nos dio hijos para que crezcan como ellos puedan, sino nos dio hijos para formarlos o forjarlos, más que formarlos, como saetas,
para que cuando ellos crezcan, en el Salmo 127, en el versículo siguiente dice ahí, que cuando lleguen nuestros enemigos a tocar nuestra puerta, nosotros como padres no tendremos temor, porque imagina ya nuestros hijos de este tamaño, qué miedo vamos a tener ya con un hijo de este tamaño. Sabemos que él nos va a defender. Allá en Guatemala pasó algo de que dos padres varones empezaban a discutir, y vino uno y le dijo, espérate, le dijo, fue a llamar a sus hijos. Venite pues, le dijo. Espérate, le dijo, fue a llamar a sus hijos. 3 contra 3 se iban a dar. Entonces, ahí ya se animaron. Ok, entonces mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que saber en dónde está cada una de nuestras saetas. Porque dice, en mano de guerrero valiente. Pregunto, ¿y si el guerrero es cobarde? Espiritualmente. Ajá, espiritualmente. No va a lograr Que no, nada. no lo guía uno por el buen camino, ¿no? Entonces, esas saetas, ¿saben en dónde van a parar? Son las saetas que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis anda buscando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ese jinete salió y lleva un arco, pero no lleva saetas. ¿Quiénes son esas saetas? Los hijos. Todos los hijos, todos los jóvenes que el día de hoy, por X o Y razón, y eso es lo que nosotros tenemos que averiguar como padres. ¿Por qué mis hijos, si fuera el caso, no quieren saber del Señor? ¿Por qué mis hijos, si fuera el caso, si están en una edad, ¿verdad? No están conmigo. Amén. ¿Habré sido un guerrero valiente o fui un guerrero pues que como pudiera, ¿verdad? Que cada hijo vaya viendo cómo va saliendo? Amén. Y aquí vamos a avanzar a dice acá, la determinación que tengamos como padres ante las dificultades de la vida formará en nuestros hijos saetas que serán enviadas para destrucción del reino de las tinieblas, porque eso es lo que hace Dios como padre con nosotros como hijos. Cuando Dios levanta a uno de sus hijos, lo envía. Acuérdense que claramente dice la Biblia, para esto apareció el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, para destruir las obras de las tinieblas. Amén. Y este trabajo, mis amados hermanos, lo tienen que tener nuestros hijos. Entiéndase, no es que precisamente yo lo vaya y se enfrenta con aquellos demonios, no, pero muchas veces nuestros hijos dentro de un matrimonio en problemas tienden a ser los que unen el matrimonio. Amén. Entonces ustedes y yo, en medio de las dificultades, tenemos que aprender, espero me deban tener con esta palabra, a utilizar bien a nuestros hijos. Amén. No a manipularlos para que hagan lo que querramos, no, sino a saber utilizarlos para que ellos pues sean los que unan el matrimonio, porque hay muchos hijos que son bandidos, que en lugar de unir, dividen, meten cizaña. Es que me dijo aquí y no ha dicho nada, ¿no? Amén. Pero ¿en dónde está esa clave o ese error? En el guerrero valiente, en el padre. Entonces, ¿qué es, mis amados hermanos? Lo que hace la unción de Dorcas, como ya lo vimos, hace que nuestros hijos sean formados como saetas. Yo no sé si han visto ustedes, yo sí he visto, hace algún tiempo había una serie, no sé qué era, pero yo lo miraba en Guatemala, en donde llamaban a varios herreros y los ponían a competir. Y al final, el reto final era hacer una saeta, hacer una espada o algo ahí. Y se dieron cuenta cómo se forjaban esas espadas. En el puro fuego, a puro martillazo y a pura máquina, lija, hasta depurar aquel metal que les daban en bruto y salía un sable, qué sé yo, una saeta, algo hermoso. Amén. Pues así son nuestros hijos, mis amados. Y si ustedes y yo, como padres, no los forjamos, el mundo los va a forjar. Y cuando vengamos a darnos cuenta, tengo un hijo que desconozco. ¿Por qué? Porque yo no soy así. ¿De dónde aprendió, voy a decirlo así, tantas mañas?
Pues, ¿a dónde lo enviaste? ¿Cómo fuiste como padre? Amén. Ok, y este es el último punto de la unción de Dorcas. ¿A dónde nos lleva la unción de Dorcas? A huir de la tentación, que fue lo que hizo José. Amén. Recuerden que José llegó, la esposa de Potifar, pero él salió huyendo. Amén. Vean, ¿qué es la tentación? La tentación es la solicitud al pecado por nuestros propios malos deseos. La tentación es una atracción a pecar, a desobedecer los mandamientos de Dios. Pero vean que dice 1 Corintios 10:13. Dice: Dios no permitirá que una persona sea tentada más allá de lo que puede resistir. Y vean qué tremendo lo que termina diciendo. Y siempre dará una salida. Que sabemos que una cosa es ser tentados, pero otra cosa es pecar. Sabemos, porque la Biblia nos lo muestra, y así lo dice, que Jesús fue tentado y probado en todo, porque no es lo mismo la prueba y la tentación. Dios prueba, Satanás o nuestros mismos malos deseos nos tienta, pero Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Amén. Entonces vean, vamos a leer esa cita una vez más. Dios no permitirá que una persona sea tentada más allá de lo que puede resistir. Amén. Y luego que dice ahí, y siempre ante la tentación dará una salida, dará una solución. Entonces podemos pensar, mis amados hermanos, si una persona es tentada y peca, ¿alguien me puede decir qué pasó a la luz de esa cita que estamos viendo ahí? Bien, pues se los vuelvo a leer y piensen en esto. Okay. Si una persona es tentada y peca, la pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué pecó? Si la Biblia dice ahí que Dios no tienta, ¿verdad? Pero Él no va a permitir. Acuérdense lo que le pasó a Job, ¿verdad? Dios le dijo a Satanás, bueno, tócalo, pero tranquilo, no todo, no el alma. Y hasta ahí, Dios no permitió que llegara más allá de lo que él resistía. Amén. Y todavía con eso, Dios no lo permite y todavía con eso da una salida ante la tentación. Entonces la pregunta es, ¿y por qué mucha gente cuando es tentada, por qué peca? Puede ser una, no busca la salida, no tiene una buena visión. Dice ahí, Dios no lo va a permitir. ¿Y por qué una persona entonces? Miren pues, de Judá se dijo, nunca nadie le quitará el cetro a Judá, pero Judá lo entregó. Nadie se lo quitó, pero él solito lo agarró. ¿Y a quién se lo entregó? Aunque era su nuera, ¿verdad? Pero él la tuvo como una ramera. Entonces la entregó a una ramera. Entonces es lo mismo, Dios no lo permite, pero yo sí. Dios me da una salida, pero no la busco. Le decía yo a una persona hablando ayer de que muchas veces Dios nos pone, cuando estamos embotados, cargados, frustrados, Dios nos puede poner la solución ante nuestros ojos. Pero como yo tengo mis ojos centrados, vamos a decirlo así, en el problema, no veo la solución. Y ahí está enfrente. Solo es cuestión de quitarme la preocupación y voy a poder ver la solución. Y enfrente estábamos nosotros dos. Creo que no entendió. Ok, vean esto. Miren qué dice ahí. Proverbios 6:5. Líbrate como se libra del cazador. ¿Qué dice? La gacela. ¿Y qué significaba Dorcas? Gacela. Entonces esa es la unción de Dorcas. Que cuando venga, mis amados hermanos, la tentación, no solamente la tentación, cuando venga alguna oportunidad de hacer algo indebido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Librarnos. Como se libra de la trampa el ave. Ya con esto, 2 más y termino. 3. Bien,
¿Qué significa la palabra cazador? Dice, la gacela representa la rapidez y la determinación para huir del peligro. Ustedes saben que la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, la unción de Dorcas, ¿qué es lo que hace? Que si yo me estoy dando cuenta que en la forma, ayúdenme con esto, en la que hablo, en la que pienso, ¿qué más puede ser? Actúa. En la que actúo, ¿qué más? Vestir. En la que me visto. Ok, y ahí pueden caber muchas cosas. Si yo me doy cuenta que esas cosas que yo hago, que mi actitud me están lastimando a alguien, como una gacela, ¿qué es lo que tengo que hacer? Huir del peligro. Cambiar mi actitud, cambiar mi forma de hablar, cambiar mi forma de vestir, cambiar mi forma de actuar. ¿Por qué? Porque si yo no cambio, voy a hacer que todos sigan exactamente igual. Todos nosotros, mis amados hermanos, queremos que las personas con las que vivimos, todos queremos que cambien. Amén. Pero el cambio, ya pareciera esto propaganda política, ¿verdad? Empieza con nosotros. O sea, si yo no cambio, mis amados hermanos, es mentira que mi esposa, mis hijos no van a cambiar. Porque el primero que tiene que dar el ejemplo soy yo. Ok, y si yo como varón no cambio, entonces le va a corresponder a mi esposa. Y si mi esposa no cambia, entonces le va a corresponder a uno de mis hijos. Y si ninguno de nosotros cambia, digo alguien por allá, nos chupó la bruja. ¿Qué podemos esperar si en una casa nunca nadie cambia? Es que miren, el cambio, mis amados hermanos, es constante, es progresivo. No significa, pero si yo ya cambié esto, ahora querés que cambie otra cosa. Es que el cambio es constante. ¿Qué dice la Biblia? Que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, pudiéramos pensar. Va de cambio en cambio, ¿hasta qué? Hasta que el día llegue a ser perfecto. Pero cuando se escudriña eso, dice la senda del justo va de aumento en aumento hasta que venga Cristo. Amén. Amén. Entonces el Señor no ha venido todavía. El hecho de que tú y yo el día de hoy digamos, pastor, yo estoy en mi mejor etapa espiritualmente hablando, almáticamente hablando, físicamente hablando, estoy como un toro. Gloria a Dios. Pero para mañana eso ya no te alcanza, ya no te basta. Mañana tengo que tener una gloria nueva, una misericordia nueva, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, pero la gloria postrera es mayor que la de hoy. Amén. Amén. Entonces, si tú y yo, repito, nos sentimos bien hoy, gloria a Dios, pero no nos basta. Todavía tenemos que seguir cambiando. O sea, por si alguien puede decir, no, aquí yo ya soy lo mejor, bueno, todavía siempre podemos ser mejor. Entonces, no podemos pretender que los demás cambien si el cambio no empieza por mí. Yo empiezo a cambiar y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, que todo nos va a cambiar. Pero si yo espero que el otro cambie y el otro está esperando que yo cambie, lo que termina pasando es que lo cambian a uno por otro, porque nadie cambió. Te dice acá, lo que sugiere que cuando una persona está en una situación que le puede llevar a una caída, debe actuar con rapidez y precisión para liberarse. La palabra cazador significa enredado. Cuando yo vi este significado, me acordé de una persona que un día dijo, uy, pastor, me dijo, estoy más enredada que el pelo de una loca. ¿Qué es eso? Dije yo, ¿cómo? O sea, miren cómo se describe. Y la Biblia dice acá que estar uno enredado es prácticamente estar en las manos del cazador. Amén. Entonces muchas veces mis amados hermanos, utilizamos palabras o hablamos de cosas que no entendemos. Entonces imagínense, más enredada que el pelo de una loca. Entonces, Me imagino que lo pasaba haciendo. ahora miren qué dice. Ahí en Hebreos 12:1 no está toda la cita porque no me cabe ahí. Entonces agarré nada más la porción que me interesaba. Hebreos 12:1 dice, dejemos a un lado
todo lo que nos estorba. Y el pecado, dice esta versión, otras versiones dicen el peso del pecado, que no es lo mismo el peso del pecado a el pecado que nos enreda. Dice. Pues el pecado yo puedo, por ejemplo, mentí ahorita, pero ¿qué sería el peso del pecado? Ay, Dios mío, le mentí a mi esposa. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le digo la verdad? Ya pequé. Pero ahora me quedó el peso del pecado. La acusación. Como lo hablábamos ayer, la conciencia corrupta. ¿Qué hago ahora? Buscar a la bruja para desenredar el pelo, pastor. Una loca que diga. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desenredar lo que enredé. Amén. Porque los enredos, mis amados hermanos, dice la Biblia, lo pueden llevar a uno a caer en las manos del cazador. Pero ¿qué es lo que hace la unción de Dorcas? A que uno no viva enredado con nada. Entonces, si hay cosas, mi amado hermano, en tu vida, lo que sea, que tú no entiendes bien, que no comprendes bien, y sabes que si te metes te van a enredar, mejor no te metas. Mejor tranquilo con lo que tienes, con lo que puedes, con lo que vas, antes de meterte a más enredos y que Dios te libre de caer en las manos de un cazador. Amén. Ya casi termino. Proverbios 6:26 dice que la palabra cazador pues significa cazador. Y esto es muy interesante porque Proverbios 6:26 dice, también no coloqué todas las citas, solo lo que me interesaba. Dice, caza la preciosa alma del varón. Y esto es lo que representa ruina emocional, espiritual y material. Pero cuando se va a ver quién es esa que caza el alma del varón, dice que es la mujer adúltera. ¿Por qué? Ahí la Biblia dice mujer, pero cuando se cae, mis amados hermanos, en adulterio, más que el acto, ¿verdad? Es el espíritu que motivó a la persona a hacer aquello, porque se entiende que un adulterio es que la persona sabe que está casada y eso no lo ignora, y a pesar de saberlo, pues se metió. Entonces, más que el acto, es que espíritu motivó a la persona a hacer eso. Pero vean esta cita. Yo cuando vi esa cita, mis amados hermanos, créanme que me tiene pensando esa cita. Y si tienen dónde apuntar, yo les aconsejo que la anoten, léanla, medítenla, reflexionenla. O si desean, yo les puedo mandar la presentación, solo los números que no tengo me los dan y yo se las mando para que la escudriñen. Vean, pues pongan atención a esta cita. Porque el hombre, dice, tampoco conoce su tiempo. Ok. ¿Ezequiel es? No, es Eclesiastés. Eclesiastés 9:12. Entonces miren pues, mis amados, aquí viene algo que mi esposa ha dicho en más de alguna oportunidad, de que nadie vive en su tiempo. Los jóvenes quieren ser adultos, los adultos quieren volver a su juventud, los casados quieren estar solteros, los solteros quieren estar casados, y así se nos va la vida. Tenemos, que les decía una oportunidad a los hermanos, ¿se imaginan cómo a veces se manifiesta la infidelidad? Andamos en un vehículo, pero andamos viendo, qué lindo ese vehículo, ese carro quisiera yo. ¿Y qué pasaría si andamos de la mano con la esposa y qué linda esa muchacha, esa mujer quisiera yo? ¿Qué pasaría? Hasta ahí se nos llevan los ojitos, ¿eh? Ok, y la pregunta es, ¿y qué diferencia hay entre un carro y una mujer si la frase es la misma? Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque miren, ¿qué es lo que hace que la persona caiga en los lazos del cazador y que no huya como gacela? No entender el tiempo. Ahí lo dice. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone más delicada. No conoce su tiempo como los peces, dice que son presos en la red, dando a entender. Uno va a pescar, ¿verdad? Y agarra el pez. ¿Será que el pescado sabe cuál va a ser su fin? No sabe si se lo van a llevar a una pecera, si va a llegar al estómago, si lo van a freír, si lo van a soltar. No sabe nada. Pues es lo mismo, está diciendo la Biblia ahí. El hombre tampoco conoce su tiempo. Sigo. Y como las aves que se enredan en el lazo. Se perdieron ver el ave que anda por ahí. ¿Será que esa avecita sabía eso? Bien, miren pues, miren qué tremendo. Así son enlazados los hijos de los hombres
en el tiempo mal, cuando cae de repente sobre ellos. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver el tiempo con los hijos? Porque si se dieron cuenta, dice ahí, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, pone de ejemplo a los peces, pone de ejemplo a las aves y pone de ejemplo a los hijos. ¿Alguien tiene alguna idea? Les voy alumbrando ahí el foco un poquito. Cuando nos dieron a nuestros hijos, ¿de qué tamaño nos lo dieron? Al mío medía 1,90, pastor. ¿Será que así nació tu hijo, midiendo 1,90? ¿De qué tamaño te lo dieron? De brazos. De brazos. ¿Qué sabía ese bebé de brazos de la vida? ¿Qué sabía de Dios? ¿Qué sabía si tú eras su padre o era adoptado? ¿Qué sabía? ¿Y por qué cuando crecen ya no quieren saber de Dios? ¿Por qué cuando crecen, mis amados hermanos, yo bendigo a cada uno de sus hijos, pero como se les decía hace un momento, aparecen con unas cosas que a uno le dan ganas de devolverlos? ¿Qué pasó? No fuimos una buena guía para ellos. Ajá, puede ser, si según esto, que en el tiempo en el que teníamos que guiarlos, no lo hicimos. Entonces ahora que no entendimos el tiempo y el tiempo ya nos ganó ventaja, dice ahí la Biblia, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo mal. Ok, pero no se me preocupe porque los miro como afligidos ahí. Esto es lo que hace la unción de Dorcas, mis amados hermanos. Amén. Acuérdense que la Biblia dice que en el libro de Joel, que los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y dice el Señor, mi gran ejército, yo se los restituiré, dice. O sea que tenemos que aferrarnos, pero tenemos que hacer algo. De que si cuando estaban así, bebecitos, no los logré formar, no los logré criar, no les logré inculcar las cosas de Dios, ahora que ya están así, ¿lo puedo lograr? Sí, pero tengo que hacerlo ya. Amén. Tengo que entender el tiempo que Dios me está marcando, una nueva etapa. Amén. Pero con mucho respeto, mis amados hermanos, no vayan a pretender que nosotros los pastores los vamos a ir a agarrar y a enseñarles otra vez, porque no son nuestros hijos, son sus hijos. Amén. Y yo Oración, conozco hay que poner mucho en oración. en oración un buen ejemplo y llamarlos, hijo, ven, tengo que hablar con vos, aunque no les guste. Yo soy un ejemplo de eso. Ahorita yo les digo, se los cuento y tal vez ni me crean, pero a mí, mis papás tenían que pelearse conmigo. Me pellizcaban, me pegaban. A veces nos íbamos llorando todos a la iglesia, no por la unción, sino por el enojo que yo les había provocado en la casa, porque yo no quería ir a la iglesia. Yo no quería saber del Señor, me aparté lamentablemente 5 años. Rápidamente les cuento qué pasó. Vivíamos en un lugar en donde a 3 cuadras estaba la iglesia donde yo me congregaba. Yo a los 15 años vivía en la iglesia, pero mi papá compró un terreno en un lugar lejano de donde estaba la iglesia. Yo siempre fui un hijo de casa, yo no conocía absolutamente nada. Yo salía a una cuadra y ya me perdía. Mis papás me tenían que llegar atrás porque yo siempre viví en mi casa y si salía con ellos, si no, no salía. El asunto es que mi papá, el Señor lo bendijo, compró el terreno, construyó la casa y nos fuimos a un lugar en donde la única casa que había era la nuestra. No había ni iglesias. Como a los 2, 3 años pusieron una iglesia y yo ya no quería saber nada de las iglesias. Entonces a los 15 años me aparté, a los 20 regresé, pero esos 5 años fueron de una batalla todos los domingos. Porque mi papá, él siempre ha tenido buses, saca gente de cualquier lado y los lleva a cualquier otro lado. Y lo contrataron para los días domingos llevar gente a una iglesia. A él le gustó la iglesia y nos habló. Y mi mamá empezó a ir, mis hermanos empezaron a ir, pero como yo era el mayor, yo no quería saber nada.
Me llevaban enojado, a veces ni tiempo de bañarme, así te vas. Entonces ya cuando yo miraba la cosa en serio, me metía a mojarme aunque sea y me iba enojado. Llegaba al culto, siempre se han sentado ellos en las sillas de adelante. Nosotros somos 4 hermanos, nos sentaban a nosotros adelante y ellos en la fila de atrás. Y yo sentado algo así como estado en ahí. ¿Se imaginan ustedes en las sillas de la iglesia? Yo sentado así. Willy, sentate bien, me decía mi mamá. Como que no era conmigo. Venía el pellizcón, sentate bien. Yo la volteé a ver. Me sentaba bien. Empezaba el culto, yo sentado. Parate, como que no era. Parate, te estoy diciendo. Me paraba. Así. Empezaba la alabanza, aplaudí. Ya saben ustedes, aplaudí. Te estoy diciendo. Así era, mis amados hermanos, conmigo. Yo sentía una libertad cuando el culto terminaba. El siguiente sábado en la noche yo empezaba con una aflicción. Mañana van a empezar a molestar otra vez. Y ya les digo, muchas veces salimos llorando de la casa. De lo enojados que no era por que estuviéramos contentos, de lo enojados. Mis papás salían llorando, yo salía llorando, pero no me dejaron. Y miren ahora. Miren lo que Dios hizo. Ahora ellos están tan orgullosos de su hijo que es pastor, pero cuando yo me quería soltar, no me dejaron. 15 a los 20. O sea, no fue un chiquitillo, no, 15 a los 20. A los 20 yo ya tomé las cosas de Dios en serio y me fui a la casa por la iglesia, ¿sabes? Amén. Pero ahora ellos saben en dónde estoy y están contentos. Entonces, pero en el tiempo que tuvieron que hacerlo, lo hicieron. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si me dejan? En ese tiempo yo me puse a trabajar. Les dije, yo no quiero estudiar y me fui a trabajar. Trabajé 1 año. Ellos empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, hablaron conmigo, me sacaron de trabajar y me obligaron a estudiar. Y en ese tiempo yo me estaba perdiendo tan así que ahora me da vergüenza decir, pero ya mis hijos saben, ¿va? Me hice un tatuaje en la espalda porque andaba perdido. Y si no me hubieran rescatado de ahí, me hubiera perdido mucho más. Amén. Entonces yo termino, mis amados, y bendigo a mis papás, porque como lo decía esa cita, en el tiempo, que era tiempo pues de cuidarme, lo hicieron. Ya después me soltaron, pero ahorita ya no me pierdo. Ahorita ya ni loco yo voy a buscar hacer el mal. Amén. Pero imagínense, si me hubieran soltado en ese tiempo, me pierdo. ¿Usted cree que estuviera vivo? ¿Perdón? ¿Usted cree que estuviera vivo? Probablemente ya no. Porque vean que uno se pone a hacer locuras, mis amados hermanos, y la muerte lo visita a uno. Si ahí anda uno acompañándola a ella, o ella acompañándolo a uno. Seguramente no estuviera vivo. Amén. Pero miren ahora, hoy venía pensando precisamente cuánto tiempo quiero vivir, y yo sé que si el Señor no viene antes, me va a dar largura de años. Y si no, pues ahí van a mi funeral. Son bromas. Y termino. ¿Qué es lo que hace la unción de Dorcas, mis amados hermanos? Hace huir de la tentación. Preserva el alma de mi cónyuge y la de mis hijos. Yo ya termino. Miren, el tema no crean que termina ahí. El tema hay que desarrollarlo todavía un montón más. Amén. Pero por hoy yo termino acá. Y yo les pregunto, ¿será que es necesaria esa unción en nuestras vidas? Amén. Es necesario. Yo no sé por qué, porque el tema, si ustedes se dieron cuenta, estaba centrado como más tipo para un tema de damas. Pero me salieron a relucir ahí los hijos. Amén. Salimos a relucir nosotros como padres, más que de damas, ¿verdad? Entonces el Señor sabe, mis amados hermanos, lo que necesitamos. Y yo les digo algo, por el ejemplo que yo viví, no fue fácil para mis papás, pero no me soltaron. Y repito, y me soltaron, ya que ellos estaban conscientes que yo ya no me perdía. Amén. Amén y amén. No sé si